Va otra persona, pone el dedito y dice, ¿hay alguien aquí entre nosotros? Y se mueve rápidamente a donde está el sí. Deja de estar diciendo cosas que tu abuela te dijo antes de morir y no sé qué. Y le dice Bruno, es que ella no me dijo nada, dice. Yo tengo contacto con mi abuela, dice. No puede mediante ser. la Ouija. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento, familia. Nuevamente nos acompaña una amiga, una compañera de trabajo, alguien que todos ustedes conocen y que hoy me pone feliz que me acompañe nuevamente. Dafne, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien, ansiosa por este capítulo. La verdad es un tema bastante controversial en este mundo paranormal. La verdad es que, bueno, como la gente ya pudo ver el título, la miniatura, por ahí en diferentes plataformas de podcast, hoy vamos a hablar de uno de los temas que me gusta mucho, el tema de la Ouija. La Ouija desde hace mucho tiempo ha sido señalada por expertos en el tema espiritual, por personas que han jugado ella, digo jugado entre comillas porque en un momento van a ver que no es ningún juego, que se trata de un tipo de ritual. Un ritual que muchas veces si tú no sabes llevarlo, si no estás informado o no estás capacitado para poder llevar a cabo este ritual, esta evocación, esta invocación, puede salir muy mal. Hoy las historias van a hablar de eso. Personas que por alguna razón de la vida les llegó una tabla a sus manos y pasaron cosas muy turbias. Entonces, para este episodio me pone muy contento, Dafne, que nos acompañes. Para la gente que te está conociendo por primera vez, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, Paco. Me encuentran en redes sociales como Nenucado o Dafne Silva, principalmente en Instagram, que es en donde pues más estoy en contacto con todos. Y por supuesto en el podcast de Se Regalan Sustos, en donde comparto mesa con Oscar Herbert y Paco Arias para hablar acerca de temas paranormales y un poquito de todo también dentro de este podcast, donde los invitamos a que nos acompañen para que se relajen un poquito escuchándonos. Aunque los últimos episodios han estado bastante fuertes, sí, también, ¿o no, Dafne? Muy serios, muy fuertes y bastante interesantes. Creo que muchos de parte de tu familia de aquí de Extra Normal, yo creo que les va a agradar este nuevo formato que estamos manejando en Se Regalan Sustos. Así que los esperamos por allá. Denle una oportunidad al podcast y esperemos que se queden por allá con nosotros. Perfecto, Dafne. Oye, a ver, cuando se eligió el tema que íbamos a hablar tú y yo, las historias que íbamos a contar, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Sobre todo, la realidad es que tú nunca has jugado Ouija, pero has estado muy cerca de lo que es el interactuar con una entidad. Le voy a dar una pequeña reseña a toda la familia de Extra Normal que está aquí. Ahorita que empezamos con el tema de ir a lugares embrujados, lugares con carga energética bastante pesada, compramos algunas cositas para poder tener un contacto con lo que está en el lugar. Entre esas cositas que compramos, conseguimos las varillas de radiestesia. Son las varillas que tú agarras y tú, con tu energía, puedes saber si algo está ahí ocupando pues esta herramienta. Entonces, esto sucede como con la Ouija. Es un poquito interesante saber, porque la Ouija no funciona con todos. Hay gente que intenta jugarla, y lo digo otra vez entre comillas, pero esta no reacciona. Depende mucho de la persona. ¿Por qué? Esta explicación nos la dio Antonio Zamudio en su momento. Hay una razón por la cual interactúas tú con tu mano, en este caso con el dedo índice que lo pones en el cursor, porque estás prestando parte de tu energía. Lo mismo sucede cuando tomas las varillas de radiestesia.
también están usando parte de tu energía. Entonces, va a depender mucho de la persona, de que tú tengas un resultado. Hay gente que dice, yo lo he jugado, nunca ha pasado nada, nunca se mueve. Y es cierto, esto es real. No va a pasar nada, porque depende de la persona. Y hay gente que tiene una sensibilidad muy, muy fuerte, que en cuanto ellos tocan o interactúan con una cosa u otra, esto reacciona muy fuerte. Y Dafne es la persona con la que más han reaccionado las varillas de radiestesia. Lo probamos conmigo, con Jaciel, con todo el crew, y como que muy poco, pero cuando tú las agarras es muy notorio el cómo reaccionan. ¿Cómo te sentiste cuando empezamos a hacer preguntas? La verdad es que fue al momento que me dicen ustedes, a ver, tócalas, yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Comienzo, las agarro y comienzan a moverse tan rápido que yo dije, ¿qué está pasando? Realmente yo no había tenido contacto con nada de esto y fue que tú me dijiste, no puedo creer, se están moviendo, ¿no? Y todavía me sorprende más cuando me dices, comienza a hacerle preguntas, ¿no? Entonces yo comienzo a hacer preguntas y al momento enseguida me contesta, sí, tal cual como se le preguntó cuál era el sí, cuál era el no, y empezó a responder al momento que yo le hacía las preguntas. Me empecé a enerviar y entonces Paco dice, voy a sostener tus manos para ver que tú no las estés moviendo. Él me agarra, yo estoy tranquila, no, o sea, sí tenía, estaba nerviosa, pero no me estaba moviendo y las varillas estaban moviéndose bastante, parecían como helicóptero, no sé. Sí, parecía que tenían un motor, estaban bien locas. Súper rápido, y todavía cuando hago las preguntas, sí nos sorprendió a todos porque intentamos replicar esto con algunos otros del equipo y no pasó nada. Entonces sí fue como que extraño, y Paco me dice, ¿sabes qué? Yo presentía que contigo iban a funcionar, entonces... Sí estuvo bastante pesado, ya viví esta experiencia. Te digo, al principio sí fue algo extraño y pues fue algo nuevo, ¿no? ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo? No miedo, pero sí estaba nerviosa, ¿no? Porque pues dije, es algo que no había yo hecho. Y cuando las preguntas y me contesta lo que... Una de ellas fue que le preguntamos si era una entidad que ya sabíamos que está por aquí y nos dice que sí. Y después me dice Paco, pregúntale si lo puedes ayudar. Y me dice que sí. Y yo, no puede ser. Ahí fue donde yo dije, no puede ser esto. Hay un video cuando la primera vez que yo asistí a Extra Normal, donde platiqué mis experiencias con algunas entidades, algunas sombras que a mí me atacaban. Y esta actividad que yo hice con las varillas me recordó mucho al momento en el que yo viví una experiencia en donde la persona que estaba poseída me dijo que yo podía ayudarlo, ¿no? Entonces... ¡Ay, sí es cierto! Regresé a ese momento y sí sentí como que muchos nervios. Sí es cierto. Recuerdo ese relato cuando él te dijo, ¿tú me puedes ayudar? Sí, tú me conoces, me dijo. Tú me conoces, y las varillas le preguntaste, ¿yo te puedo ayudar? Sí. Y te dicen, sí. Ok. Sí, entonces sí fue bastante fuerte, y tal vez si el día de mañana pues yo llegué a usar la Ouija, tal vez... ¿Te atreverías? Creo que sí. A estas alturas yo creo que ya sí. ¿La Dafne de hace un año no? No. Ok. Pero a estas alturas me parece que sí, porque sé que, como tú lo has comentado, se tiene que tener un conocimiento de de este tablero, y hay personas capacitadas dentro de tus conocidos que pues saben llevar toda esta actividad, ¿no? Claro. Si me dijeras hazlo tú sola con algunos de tus amigos, no lo haría, ¿verdad? Claro. Siempre de todo, pues la precaución. Yo siempre lo he dicho, esto no es un juego, realmente es un ritual el que se hace para evocar un espíritu. Y obviamente, como todo ritual, pues lleva su complejidad, lleva la forma, lleva su proceso, un cierre, una apertura. Entonces, yo siempre lo he dicho, es complicado encontrar una persona que pueda guiarte. Por eso la recomendación es no lo juegues. Pero si en su momento tienes mucha curiosidad, tienes que ser consciente de algo. 1, hay un riesgo por muy mínimo, pero lo hay. 2, no es un juego. Y 3, necesitas estar de la mano con alguien que sepa y te pueda guiar. En caso de que algo suceda, te pueda auxiliar. Entonces, los requisitos son muy difíciles, por eso mejor decimos no. Exacto. Entonces, es por eso. Pero como dice Dafne, nosotros que estamos en esto y necesitamos adquirir también una parte del conocimiento, saber de lo que hablamos y no hablar a ciegas, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pues obviamente
De vez en cuando cruzamos un poquito la línea y regresamos para traer esta información para todos ustedes. Yo como una persona, yo no soy experto, he hecho este ritual 2 veces. La segunda vez sí se notó algo bien fuerte porque fue en la casa de los 400 años y es impresionante porque yo de repente levantaba el dedo y esto como que... Siendo escéptico. Ajá, es que ya hay una parte de mí que es muy escéptica a muchas cosas. No es que no crea, al contrario, creo, pero ahora mi creencia se ha fortalecido tanto que necesito estar seguro de que es como lo dicen. Entonces yo estaba haciendo eso, o sea, experimentando cómo es que funciona y hablando con Samudio. Él me decía, no, es que esto ocupa tu energía, se conecta a tu psique, etcétera, etcétera. Pero sí es muy necesario para nosotros tener este tipo de conocimiento. Y ya que estamos hablando en esto, Daf, no sé si me permitas dar inicio. Adelante, Paco. Con una historia que cuando la leí dije, wow. Quiero decir algo antes de contar esta historia. A la Ouija hay que tenerle mucho respeto y hay que ser muy precavidos. No es una broma y no es un juego. Porque si haces algo mal, te puede ir muy mal. Te puede ir peor. Esta es la historia de Diego. Hubo una fiesta universitaria. Chavos, jóvenes, que salieron de la universidad y ellos decidieron festejar pues este logro. Y todos se quisieron reunir en la casa de el amigo más buena onda, el más relajista, y ese es Rafa para los cuates. Entonces, pues Diego es amigo de Rafa y muchas personas, muchos amigos se van y se ven en su depa para estar un rato. Ya sabes, no faltan ahí los que les gusta conbeber. Claro. Los que sacan ahí la copita, la música. Estaban festejando. Realmente estaban disfrutando ese tiempo que ellos, pues por fin ya salen de este ciclo a la vida laboral. Y estaban ellos, como todos jóvenes, festejando, divirtiéndose. El detalle es que Rafa es el amigo imprudente, vamos a llamarlo así. El amigo que le gusta decir, no me da miedo y pues yo aquí puedo hablar de demonios, puedo decir, ven Satanás y no pasa nada, decir nombres de demonios y no va a suceder nada. Y pues estaba en su casa, era la casa de él, era su departamento. En ese momento, él empezó a decirle a todo el equipo, oigan, ¿y si llevamos esto a otro nivel? Y la gente le dice, ¿de qué hablas, Rafa? En ese momento se dan cuenta que él saca una tabla Ouija en esa fiesta y dice, esto se va a poner buenísimo. La gente, sus amigos le dicen, ¿estás hablando en serio? ¿De verdad? ¿Es en serio? Y él dice, sí. Y estando en una mesa como esta, ponen la tabla y estaban todos rodeando la mesa. En ese momento estaban todos a las risas. Había unos que ya estaban alcoholizados. Ya había gente que estaba a entrar en ambiente. Y tú sabes que cuando ya estás así, eres más valiente. Y sobre todo que estás con tus amigos. Entonces, no le das el debido respeto a las cosas. Y todos se reían, pero nadie quería ser el primero. Nadie, no como que, vas tú, no, vas tú. Nadie quería ser el primero. Hasta que por fin, Jorge, que es uno de tantos amigos que estaban ahí, valiente o borracho, porque él dijo, voy yo. Y es cuando él empezó a decir, ¿hay alguien más aquí entre nosotros? No pasó nada. La gente de que estaba ahí se empezó a reír. Dice, ya viste esa cochinada. Y empezaron más a quererlo intentar. ¿Hay alguien aquí entre nosotros? Nada. Y como lo dije hace un principio, depende mucho la persona. Va otra persona, pone el dedito y dice, ¿hay alguien aquí entre nosotros? Y se mueve rápidamente a donde está el sí. Todos se quedan impresionados, todos miraban la Ouija y se tiran a las carcajadas diciendo, ¿alguien más vio eso? Jajaja, jajaja. O sea, como que les causó gracia que eso pasó. Y fue extraño porque a partir de ahí empezó el juego. A partir de ese momento, el operante empezó a hacer preguntas que todo el mundo le decía, dile esto, y contestaba la Ouija, dile aquello. Ya sabes, típicas preguntas, voy a conseguir un buen empleo, voy a ganar bien, me voy a hacer millonario. Eran jóvenes que ya habían salido de la universidad. Entonces, pues todos estaban bien preguntones, por así decirlo.
y estaban ellos todos reunidos alrededor de la mesa. Hay un momento donde este juego, este ritual, pero llevado de risas, llevado de bromas, porque realmente todos los que estaban ahí no le estaban dando la seriedad necesaria, hicieron que en algún momento la ronda de preguntas se pusiera un poquito más fuerte, porque ellos también empezaron a hacer preguntas más fuertes. Cuando la Ouija empezó a dar nombres, pero nombres de personas, todos se reían, pero el primer amigo, Rafa, estaba serio. Él en su momento confiesa que él, a partir de ese momento, ya no le causaba risa, porque empezó a dar nombres de familiares de Rafa, de familiares que ya estaban muertos. Entonces Rafa se empezó a sugestionar y a pensar: nadie de aquí conoce a esas personas para que me estén jugando una broma, solamente los conozco yo. Y empezó él a ver que esta cosa le estaba dando los nombres de familiares que ya estaban muertos. En ese momento la cosa se pone un poquito tensa, porque ya vieron que el bromista, el relajista, estaba un poquito en shock, como que de repente se reía, pero ya era una risita nerviosa, ya no estaba cómodo. En ese momento, una de las chicas, Roxana, que estaba ahí entre el montón, tenía su bebida en la mesa, accidentalmente se cae en la mesa. Ya como que eso desvió un poquito la atención. Ay, Roxana, yo te ayudo. No, voy por un trap. Se empezaron a dispersar hasta que Rafa se quedó solo en la mesa. Y él se quedó solamente mirando la tabla, intentando entender qué pasaba. Y es donde Diego, que es la persona que me comparte este correo, se da cuenta de que su amigo se había quedado completamente ido. Y él me dijo: Paco, fue ahí el inicio de un cambio que empezó a tener Rafa en muchas cosas. Él era una persona muy extrovertida, muy relajada, muy bromista. Él era una persona muy llena de vida. A partir de esa fiesta, de ese momento, cuando lo vi únicamente a él solo parado mirando la tabla, yo supe que algo no estaba bien. Me acerqué y le dije: amigo, ¿cómo estás? No, estoy bien. A las risas, pero yo ya notaba algo en él. Empezó a pasar algo ahí raro, pero pues nadie le hizo caso. Pasaron los días y se dieron cuenta de que Rafa realmente quedó, pues digamos, marcado por lo que pasó esa noche. Rafa hacía bromas de eso, pero la gente que lo conocía sabía que algo le pasaba. Rafa decía que ahora tenía nuevos amigos. Ahora tengo nuevos amigos, pero no están vivos. Y se reía, pero la gente se daba cuenta que era una risa extraña. Le decían: ¿estás bien? No, sí, estoy bien, no pasa nada. Pero la gente se daba cuenta que él estaba muy cambiado. Pasan los días y Rafa empieza a verse cansado. Se empezó a ver como cuando no duermes en muchos días, como cuando hasta el pelo se te empieza a caer, enfermo. Y se sienta con Diego, que es la persona que me comparte el correo, y le dice: ¿qué te pasa? Y es en ese momento cuando Rafa únicamente lo mira a los ojos, agacha la mirada y le dice: me está pasando algo. ¿Qué pasó? Se queda callado, o sea, como que le costaba hablarlo, porque es el amigo que nunca lo ves así, es el amigo más relajado. Él baja la mirada y muy nervioso y algo inseguro le dice: estoy viviendo cosas a partir de la noche que jugamos la Ouija. Él se empieza a reír pensando que otra vez se trataba de otra broma, pero al ver la cara esta vez de él, se da cuenta que sí estaba hablando en serio y le dice: ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y él nuevamente le dice: sí, no estoy bromeando. Incluso me pasó algo muy raro. Y esto fue de día. Yo estaba en el departamento, iba a salir a hacer unas compras, abro la puerta y veo una sombra afuera de mi casa, pero muy grande. Era de día. Era una sombra del tamaño de un árbol. Yo pensé que era un árbol, pero era humanoide. En ese momento cerré la puerta, cerré los ojos y dije: esto no puede ser, no puedo estar viendo esto. Abro y ahí seguía. Vuelvo a cerrar la puerta, intenta otra vez calmarse
Decide abrirla y se da cuenta que ya no estaba. Después le pasó algo muy raro. Él dice que iba llegando a su casa, iba subiendo las escaleras y vio como una sombra entró a su cuarto. Él rápido pensó, alguien entró a mi departamento. Corrió, abrió la puerta, no vio nada, se fijó abajo de la cama, abrió el closet, buscando a un ladrón. No había nada. Lo raro es que pues no podía haber nadie. La puerta estaba cerrada, las ventanas estaban aseguradas. Empezaron a suceder ese tipo de cositas que lo sacaban de la lógica, porque él era una persona, a pesar de que era muy bromista, era muy lógico. Y se dio cuenta que lo que él estaba viviendo pues no era algo normal o algo bueno. En ese momento fue cuando le confiesa todo esto a Diego y se da cuenta de que lo que él estaba viviendo no tenía sentido y que no había nada de lógica en todo lo que estaba pasando. En ese momento Diego, pues medio incrédulo, le dice que se calme, que todo va a estar bien, que se relaje, que todo está en su mente, pero él le seguía diciendo, es que es imposible que yo vea personas adentro de mi casa cuando yo me voy y cierro la puerta, y al llegar la puerta está cerrada, está con llave, o sea, explícame. Él buscaba siempre la explicación para las cosas. Pasó una ocasión que Rafa llega a su departamento, se dio cuenta que desde la ventana él vio que había alguien adentro. Él dice, ahora sí lo vi bien, estoy seguro que es una persona. Se adelanta, abre la puerta, quita la llave, el seguro, y al entrar no había nadie. Buscó por todos lados y no había nadie. Pero se da cuenta que fue como si hubiera pasado un torbellino en la sala. Dice, todo estaba en el piso. Todo había un desastre en toda la casa, todo tirado, como si alguien viniera y destruyó todo. Pero no fue ningún ladrón, porque las cosas de valor ahí estaban. La televisión, electrodomésticos, todo estaba en su lugar, pero simplemente habían tirado la mesa, las sillas. Dice, yo decidí no llamar a la policía, me dice. No llama a la policía. Él se pone a recoger, a limpiar las cosas, pero ya sabía que las cosas estaban tornando más fuertes. Terminó de limpiar y él estaba bastante preocupado, muy pensativo de lo que él había visto, y decide irse a dar un baño para acostarse a dormir. Él llegó a decir, a lo mejor esto pasó porque seguramente anoche me puse a tomar con unos amigos, se me olvidó que así dejé, y las tareas y todo esto y un montón de cosas. Entonces intentó él darse ánimos y darse explicaciones. Se acuesta a dormir intentando descansar, y esa noche él tuvo una de las parálisis de sueño más fuertes. Él dice que estando acostado no se podía mover y vio una figura muy grande que estaba en su cuarto, pero que él la estaba mirando, pero él no podía moverse. En ese momento ve cómo le pone la mano en el rostro, tapándole la boca, y le dice unas palabras que lo dejaron totalmente asombrado. Esto le dijo, sí, estoy aquí y soy real, contestándole una pregunta que le hizo cuando estaba jugando a la Ouija. En ese momento él no pudo dormir, le cuenta todo esto a Diego. Diego es la persona que me manda el correo, es su amigo. Y él me dice que después de que pasó esto, que fue lo más fuerte, que ya hubo una interacción con algo que no saben qué es, sus amigos que lo lograban ver en la calle y que lo veían, se dieron cuenta que él dejó de asistir a fiestas, dejó de frecuentarlos, y fue que lo empezaron a buscar, pero pues él dejó de contestar llamadas, él se ausentó. Incluso Diego, que era su amigo, él me dice que no le contestaba los mensajes, ni las llamadas, ni nada. Hasta que en una ocasión se encontró a su mamá en la calle, iba de compras, y es que le pregunta, ¿cómo está Rafa? ¿Por qué no me contesta? ¿Qué pasó? Y su mamá le cuenta, un poquito preocupada, Rafa no está bien. Tiene unas semanas que nos habló que estaba pasando por unos momentos muy extraños, y cuando lo llevamos al médico descubrimos que Rafa, ingería sustancias ilícitas, y decidimos anexarlo.
el correo termina diciendo: Rafa hoy está anexado, porque su familia piensa que lo que él tiene es debido a un problema de adicción. Pero las pocas personas que lo conocemos y vimos ese cambio a partir de que jugó la Ouija, sabemos que lo de él no es eso, porque él llevaba mucho más tiempo consumiendo este tipo de sustancias y nunca había tenido ese tipo de problemas. Fue a partir de que él empezó a jugar la Ouija, pero su familia no lo sabe. Su familia piensa que es por un tema de adicción. Hoy él está anexado al día de hoy. Es una historia reciente. Qué fuerte está, ¿eh? Sí. Y qué triste que la familia a veces, o en muchas ocasiones, a las personas a las que uno les platica estas vivencias que uno tiene, que a veces nos cuesta compartir por lo mismo, claro, ¿no? Porque piensas que no te van a creer o piensas que te van a tachar de loco o de loca, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese punto terminó también Rafa. Claro. Al decir, no me van a creer, mejor pues que me anexen. Exactamente. Qué fuerte. Paco, yo te quiero platicar igual una historia que nos comparte una seguidora tuya que se llama Diana. Ella es la que envía el correo y nos cuenta que también jugaron ellos la Ouija debido a que extrañaban a un ser querido. Agustín, Diana y Octavio eran mejores amigos desde que iban a la secundaria. Ellos hacían todo juntos, ya sabes, el típico grupito, ¿no? Que se junta y andan de aquí para allá siempre. Cuando ellos cumplieron 23 años, sucedió algo que les cambió la vida por completo. Octavio estaba en su casa, se estaba bañando, resbaló, se golpeó la cabeza y ese golpe le quitó la vida. Para ellos fue una situación muy complicada, muy difícil y triste, se sentían incompletos. Agustín y Diana extrañaban mucho a su mejor amigo, pues siempre, como te comento, hacían todo juntos y fue algo que los partió completamente. Agustín recordó que en una fiesta, hacía un tiempo atrás, había platicado con una chica que entre pláticas y todo esto le contó que ella tenía un tablero de Ouija, uh-huh, y que ella lo usaba para contactar a sus seres queridos que ya no estaban en este plano. Agustín se quedó escuchándola porque, pues como ya te dije, extrañaban bastante a Octavio, a su amigo, y recordó que esta chica tenía esta tabla ahí guardada. La contacta para ver si ella podía prestársela y la chica, muy amable, le dice, claro, sí, pasa por ella. Conmigo no funciona, dice, ya no tengo... ya no puedo lograr que pase algo, pero a lo mejor contigo funcione. Okay. Llega por ella y no le había dicho nada a Diana, o sea, no le preguntó ni nada, simplemente fue con la chica, se la pidió y llegó con Diana a tratar de convencerla para utilizar la Ouija. Diana no estaba muy de acuerdo porque sentía que era una actividad que iba a provocar cosas malas, ¿no? Claro. Tenía miedo y todo. Pero después de un tiempo que Agustín estuvo intentando convencerla, pues lo logró. Diana aceptó y dijo, está bien, vamos a ponernos de acuerdo para ver qué es lo que vamos a hacer. La noche que ellos decidieron pues jugar la Ouija, se fueron al apartamento de Diana, se sentaron ambos así en una mesa, colocaron el tablero y pusieron solamente una luz tenue que alumbraba la tabla. Y colocaron también velas que hacían el ambiente más tétrico. Estaban nerviosos. Tenían que admitir que sí estaban nerviosos, aunque trataban de no expresarlo mucho, pero pues lo estaban. Empieza a preguntarle a Agustín a Diana, ¿tú crees que esto sea cierto? Yo pienso que es mucho show nada más. Dice que no existe esto, pero pues no perdemos nada. Le contesta Diana, pues mira, ya como estamos y con lo tristes que estamos y extrañamos a Octavio, tal vez consigamos respuestas, dice, con esto que vamos a hacer. Pues está bien, no pasa nada, dice, vamos a intentarlo. Empiezan, ponen las manos sobre el cursor y la primera en preguntar algo fue Diana. Le dice, Octavio, ¿estás aquí? No pasa nada, se quedan en silencio, no hubo ningún movimiento ni nada. Entonces empieza Agustín a reírse y le dice, ay, por favor, Octavio, si es que estás aquí, haz que algo se mueva porque estamos aburridos, no está pasando nada, haz algo ya. Se quedaron en silencio, nada, ya estaban como que a punto de retirarse,
porque pues para Agustín estaban perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Sin que preguntaran nada, a los pocos segundos comienza a moverse el cursor solito. Ellos se miran para ver si alguno de ellos lo estaba haciendo a propósito o estaban moviendo ellos el cursor y nada, estaban bastante asombrados por lo que estaba sucediendo. A pesar de que ambos trataban de estar relajados, se notaba que estaban bastante tensos. Entonces Diana susurra: Octavio, ¿eres tú? Y el cursor se mueve hacia el sí. Se coloca en ese lugar. Ahí es donde empiezan a temblar los dos también, ya de que tenían bastante miedo. Claro. Y ya empezaron a creer que esto estaba sucediendo. Agustín intentó mantener la calma porque pues era el hombre que estaba ahí, no tenía que estar tranquilo y no tenía que demostrar miedo. Pero se notaba bastante que estaba incómodo. Uh-huh. Agustín le pregunta: ¿te encuentras bien, Octavio? Y el cursor nuevamente, sí. Diana le pregunta: ¿nos extrañas? Sí. O sea, tal cual, muy directas las respuestas. Y a los segundos comienza a moverse como un poco como si hubiera agarrado vida propia el cursor. Y ellos empiezan a hacer preguntas un poquito más directas acerca de lo que querían saber. Ajá. Diana le dice: Octavio, ¿qué fue lo que pasó esta noche? ¿Cómo fue que te fuiste? Y el cursor empieza a irse letra por letra. Y les da a entender que no fue un accidente. Es donde ellos se sacan mucho de onda y dicen que eso que está pasando, no sabemos realmente por qué nos está diciendo esto. Comienzan a pensar ya que Octavio quería darles un mensaje bastante pues fuerte de lo que había pasado. Y Agustín le dice: ¿de qué hablas, Octavio? No fue lo que les dijeron. ¡Wow! Y ahí es donde ellos dicen: ¿sabes qué? Esto se está saliendo de control. Vámonos de aquí, después continuamos. Esa noche se fueron a dormir cada uno a su casa. La coincidencia aquí fue que ambos soñaron con Octavio, pero fueron sueños muy diferentes. En el sueño de Agustín, Octavio estaba en un lugar bastante oscuro, con neblina. Ajá. Y él lograba ver a Agustín sentado, como con un rostro triste, como si no tuviera pues ninguna expresión. Se veía bastante desfigurado. Y se le queda viendo Octavio a Agustín en el sueño y le dice: tú sabes lo que hice, ¿verdad? Nadie lo sabía, ni tú, ni Diana. Yo estuve involucrado en la muerte de Jairo, le dice. Jairo era un chico de la escuela que lo agarraron entre varios chicos, lo comenzaron a golpear y lamentablemente lo desvivieron. Pero nadie sabía que Octavio estaba entre esos chicos que lo habían golpeado. Okay. Entonces ahí en ese momento Agustín despertó bastante espantado, con el corazón acelerado, y dijo: bueno, fue un sueño, nada más estoy soñando, no es nada de esto, ¿no? Y por el contrario, en el sueño de Diana pudo ver a Octavio, pero estaba preocupado y había algo alrededor del lugar en donde se veían que estaba muy raro, y lo único que Octavio pudo decirle a Diana rápidamente fue: no estoy solo, no soy yo el que les está hablando, tengan cuidado, no soy yo, le decía. No manches. Entonces ahí Diana empieza a llorar y se despierta también espantada y dice: estamos haciendo las cosas mal, dice, no deberíamos estar haciendo esto. Se preocupó claramente porque pues ella no quería desde un principio utilizar la ouija, tenía miedo. Y entonces con este sueño que tienen, donde Octavio le dice que otra persona o otro ente o algo era lo que les estaba respondiendo y no él, hizo que Diana pues dudara de haber aceptado utilizar la ouija, ¿no? Claro. Cuando ve a Agustín, le dice: ¿sabes qué, Agus? Esto está mal, yo creo que no debimos hacerlo, estoy arrepentida. La persona que nos está contestando en la ouija no es Octavio, tenemos que aceptar que Octavio no está. Sí. Yo lo soñé y pasó esto, ¿no? Entonces ahí le dice a Agustín: ¿y qué se supone que vamos a hacer? Y le dice Diana: no lo sé, pero estoy segura que lo que sea que nos está contestando no es nuestro amigo. Dice: hay que parar. Se puso bastante tensa la amistad, se dejaron de ver por algunos días, trataron de dejar de pues utilizar el tablero. Y cuando pasó todo esto, hablaron tranquilamente y dijeron: ¿sabes qué? Tenemos que finalizar todo esto que estábamos haciendo. Vamos a volver a contactar a Octavio
o a lo que sea que nos esté respondiendo para ver qué es lo que está pasando. La última vez que usaron la Ouija, las palabras de Octavio fueron bastante fuertes y horribles. El cursor se movió hacia la palabra no cuando ellos le preguntaron si realmente estaba en paz. Entonces se preocuparon mucho porque su amigo no estaba teniendo la paz que ellos querían que tuviera. Después le preguntaron si su muerte había sido un accidente y el cursor nuevamente se puso en no. Fue entonces cuando todo se desmoronó y parecía ser todo más oscuro de lo que imaginaban. El quiebre definitivo de toda esta historia fue cuando Octavio les dijo que él no había muerto de la manera que se decía, que él realmente se había desvivido por la culpa que tenía de haber pertenecido al grupo que había golpeado a Jairo. Eso se los dijo él en la tabla. Diana, bastante triste y preocupada, pues decidió creer en esta versión y ahí fue donde ellos pararon. Lo raro de todo esto fue que pasaron años para que se supiera la verdad, y después de este tiempo salió la mamá de Octavio a decir que no había sido un accidente, que su hijo se había quitado la vida esa tarde en el baño. Como la Ouija se lo dijo. Así es. Wow. Es que ese es uno de los riesgos muchas veces que las personas que juegan Ouija pueden correr, que la entidad que están invocando en ese momento se haga pasar por un familiar o por alguien que tú conozcas. ¿Para qué? Para que le tengas un poquito más de confianza. Recordemos que hay un tipo de espíritu, una entidad, que puede conocer tu pasado. Y de ahí puede desequilibrarte a ti. Y donde tú te desequilibras, ya valió. Sí. Porque donde empieza a pegarte en el lado emocional, hay un detalle. Ahí es cuando ya puede haber un tema de influencia. Entonces, es el detalle que cuando tú estás operando esto, tienes que estar muy frío. Independientemente, por ejemplo, si yo estoy jugando y me dice el nombre de mi abuelita, mantener mucho la calma. Mantenerla, porque donde yo me ponga sentimental. Claro, que fue lo que a ellos les pasó esto. Exactamente, ahí es donde pasan cosas más fuertes. Yo te quiero contar la historia de Patty y Toño. Ellos son primos. Esa historia se llama Inquilinos. Patty y Toño son dos primos que todo el tiempo han tenido la fascinación con el tema paranormal. Eran los primos, los locos de la familia, que disfrutaban ver películas de terror, que disfrutaban contar historias de terror, todo el tiempo apasionados por todo esto. Siempre les llamó la atención y todo el tiempo se sintieron atraídos por el tema paranormal. Y es curioso porque era mutuo. Él sugería incluso ver una película cuando otros miembros de la familia decían, no, ¿estás loco? Patty le decía, sí, hay que verla. Y viceversa. Entonces ellos vivían y constantemente visitaban a su abuelita. Su abuelita era una señora que tenía un gran terreno donde estaba su casa, y en ese terreno la abuelita tenía varios departamentos en renta y algunos estaban todavía como en obra negra, pero era un terreno muy grande. Entonces ellos se la pasaban explorando, les gustaba mucho ir a la casa de la abuela y en las noches salir con lámparas y decir, vamos a explorar el terreno de la abuela, y jugaban y recorrían los departamentos vacíos uno por uno, porque sentían como esa adrenalina, ¿no? De andar en algún lugar con luces apagadas, y eso les encantaba. Una tarde, mientras ellos estaban jugando, uno de los cuartos que la abuela rentaba se desocupó, y en ese momento la persona se fue dejando algunas cosas. Ellos ya tenían la costumbre, pues, de explorar, ¿no? Y entrar. Y esa tarde ellos entraron a ese departamento y se dieron cuenta que en la mesa había una caja con algunas pertenencias. Ahí van ellos de chismosos a ver, y en eso se encuentran ellos a una tabla Ouija. Cuando ellos vieron eso, ellos ya sabían qué era. Se miraron unos a los otros a la cara, con una cara así como de, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Tenemos una Ouija aquí? Y ellos, pues obviamente, súper fanáticos del tema paranormal, no dudaron en ese momento, en esa tarde, sacarla de la caja y ponerla.
Ni siquiera preguntaron si iban a jugar, simplemente se preguntaron quién empieza primero. En ese momento, bueno, Toño dijo voy yo. Y empieza pues la sesión cuando Toño pregunta entre risa y nervio, ¿estamos solos? Para su sorpresa, se activó muy rápido el puntero. En cuanto él lanza la pregunta, se va hacia donde dice no. Ellos sabían en ese momento que no estaban solos. En ese momento el nervio, la adrenalina de que estaban ellos haciendo algo extremo empezó a estar presente. Y fue cuando, después de que ellos lanzan esa pregunta y ven la respuesta, pues se emocionan mucho más. En ese momento de que ellos sabían que ya estaban ellos entrando en el juego, le preguntan otra vez, ¿quién eres? Y en ese momento el cursor empezó letra por letra y forma la palabra Brenda. Ellos sabían que sí había alguien y que se llamaba Brenda. En ese momento lanzan la pregunta siguiente, ¿cuántos años tienes? Y nuevamente el puntero va hacia el 1 y hacia el 10. 10 años tenía Brenda. Ellos estaban emocionados porque era como un acertijo, intentar saber qué era, por qué estaba ahí, y empezaron ellos a sacar deducciones. Es una niña, se llama Brenda, tiene 10 años, y hubo momentos donde la ouija dejó de responder. Ellos seguían haciendo preguntas para saber más acerca de esa niña y ya la ouija ya no respondía. Ellos se quedan platicando entre ellos, intentando saber por qué no se movía o qué pasaba. Y nuevamente Toño le vuelve a decir, Brenda, ¿estás aquí? Ya con duda de que a lo mejor ya se había retirado. Y nuevamente se activa la ouija y el puntero se va al sí. En ese momento le preguntan, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Y rapidísimo forma la palabra, salir. Ellos se miran unos a los otros cuando en ese momento, en otro departamento, escuchan un golpazo de una puerta de ¡pras! Se espantan. En ese momento la abuela sale, va a ver qué fue ese ruido y va a ver los que estaban ellos con la ouija. En ese momento agarran así sin cerrar el juego ni nada, simplemente la esconden y salen a ver con la abuela qué fue ese ruido. En ese momento la abuela tenía un perro que se llamaba Sultán. El perro, nos narran que llega, pero el perro, cuando pasó por el cuarto donde estaban ellos jugando, no entró, se quedó en la entrada, pero empezó a gruñir. Les llamó la atención que el perro, que conocía todos los departamentos, pues era donde él vivía, él empezó a gruñir. Y la abuela le dice, mi niño, ¿qué tienes? ¿Qué te está espantando? Y el perro empieza a ladrar como si estuviera viendo a una persona. En eso, como si estuviera siguiendo a alguien que pase corriendo, el perro se da la vuelta y empieza como a corretear a alguien. Y el perro se pierde entre los departamentos, se perdió, ya no lo vieron. Y después el perro regresa, pero parecía que lo habían golpeado. Nos cuentan que el perrito pues estaba alterado, estaba como que muy sofocado, pero hacía como que le dolía algo. Ellos pensaron que a lo mejor algún tipo de roedor que fue siguiendo y lo lastimó, lo mordió, lo golpearon, pero empiezan a revisar al perro y se dan cuenta pues de que no pasaba nada. No tenía ningún golpe, no tenía ninguna herida. Y es donde las cosas ya no cuadraban. Pero Patty y Toño sabían que esto era producido por lo que ellos estaban haciendo. Esa noche ellos dos estaban muy tensos. Tenían miedo porque sabían que lo que habían hecho pues había sido algo pues bastante peligroso. Y esa noche los dos tuvieron pesadillas. Pero Patty soñó algo muy extraño. Ella dice que él no podía dormir y que hasta el momento que logra conciliar el sueño tuvo una pesadilla muy vívida. Ella dice que en su sueño ve a esta niña, Brenda, y estaba llorando. Ella la ve y esta niña le dice, ¿por qué no me ayudaste? Yo quiero salir de aquí, quiero irme con mis papás, pero no puedo salir. Ella, espantada, despierta de ese sueño, alterada, muy sudada, y se da cuenta que lo que acabó de soñar pues fue algo muy realista.
y hasta el día siguiente le contó a Toño lo que había soñado. Para esto ya habían pasado un poco de tiempo y los inquilinos de los demás departamentos decían que empezaron a ver apariciones extrañas. Los inquilinos llegaban a los departamentos y decían que veían sombras. Incluso algunos dejaron de rentar porque decían que les tocaban la puerta a las 3 de la mañana y abrían y no había nadie. Entonces el rumor en esos departamentos empezó a ser grande y algunos por el miedo dejaron su departamento y se fueron. Pero mientras, Patty seguía soñando con esta niña y soñaba y soñaba y soñaba. Fue raro porque ella parecía que era la más sensible. Era la que buscaba pues ayuda. Y ellos pensaban que sí se trataba de una niña que necesitaba ayuda. En un momento ella, cansada de soñar tanto con esta entidad, dijo: la voy a confrontar y le voy a decir que no puedo ayudarle y que me deje en paz. Esa noche vuelve a soñar con ella y es cuando la confronta y le dice: no puedo ayudarte, déjame en paz, deja de molestarme. Y esporádicamente ella dejó como de ver a esta niña. Pareciera que esto que había hecho había funcionado. Pero pasó algo muy curioso. La mañana que ella despierta, que ya no la soñó, ella sale al patio y ve a Sultán echadito allí donde siempre está y le habla, le chifla el: Sultán, ven. Y el perro no se movía. Pensó que a lo mejor tenía un sueño bastante pesado. Le hablan y el perro no se mueve. Y ya es cuando van, se paran a un lado de él, lo mueven y se dan cuenta de que el perro estaba muerto. Fue raro para Patty porque fue mucha coincidencia que la noche que ella deja de soñar a esta niña, al día siguiente su mascota esté muerta. Entonces ella empezó a sentir un poquito de miedo, pero al mismo tiempo como remordimiento, pensando que por lo que había hecho, el perro estaba muerto. Le cuenta esto a Toño, su primo, ya muy preocupada, y Toño le dice: te voy a confesar algo. Realmente nunca se movió el puntero. Yo lo movía. No te preocupes, era una broma que yo te estaba haciendo. Patty termina ese correo diciendo: yo sé que Toño me mintió, porque ya me vio muy espantada y porque me vio preocupada por lo que le pasó a Sultán. Y él se atrevió a mentirme para que yo me calmara. Pero yo sé que lo que pasó esa tarde que jugamos Ouija fue algo muy cierto. Toño tenía mucho miedo. Yo lo observé y yo sé, yo lo conozco y yo sabía que no me estaba mintiendo. Y ahora que me dice que era falso, eso lo hizo para intentar calmarme. Pero yo sé que lo que mató a nuestro perro fue la entidad que yo rechacé. Ahora, aquí termina la historia. Yo tengo una conclusión. Así es como se empieza un tipo de influencia demoníaca. Cuando empiezas a soñarla y luego la empiezas a ver y empieza y ya se crea un vínculo. Entonces, yo estoy seguro que la entidad que ellos invocaban no era ninguna niña de 10 años. Eso lo dijeron o lo dijo para ganarse su confianza de ellos. Y una vez que tenían la confianza, al decir: ayúdame, quiero acercarme, quiero salir, es como quiero entrar, pero a ti. Entonces, eso que ella hizo fue como cerrar las puertas, marcar límites, que eso en magia es muy válido, y como venganza se llevan a un ser amado, o incluso pudo haber sido a ella. Pero siempre hemos dicho que cuando hay un ataque fuerte energético, las mascotas casi siempre son las que se ponen antes para ellos recibir el daño. Entonces, en mi conclusión, no era ninguna niña, era algo más. Y muy, muy peligroso. Sí, es que está, como lo dijimos al principio, está complicado pues saber si no es algo más lo que te está contestando mediante el tablero, si no es algo que te está engañando y que por tus sentimientos está haciendo que creas que es algo lindo, ¿no? En este caso, como la niña, o en una ocasión recuerdo que tú nos contaste
que hicieron un contacto también con una niña ustedes, supuestamente. Sí, la realidad es que voy a decir algo, y lo voy a decir abiertamente. Las veces que hemos hecho contacto, o sea, es que sí puede ser realmente una entidad que esté atrapada en ese espacio-tiempo, pero también puede ser una entidad que crea que nosotros caigamos en ese juego para creerle y sea otra cosa. O sea, es que eso es lo malo o lo que lo hace peligroso. Lo que tú puedes invocar para tener interacción y después convertirla en una evocación es no tienes ninguna certeza que lo que llega sea bueno. Tanto sí te puede tocar tal vez un espíritu que está atrapado y que necesite pasar información, como puede ser algo peligroso, pero que busque engañarte. Ese es el riesgo de jugar Ouija. Sí, por eso es importante recalcar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que realmente no es un juego. No es algo que tú digas, quiero comprarlo para experimentar nada más. Y si lo van a hacer, que estén conscientes que las consecuencias pueden ser muy graves, que pueden ser cosas que tal vez no te puedas quitar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no lo vean como algo tan simple, claro, tan tal cual como lo dicen, no un juego. Exacto. Porque no lo es realmente. Ahora la historia que yo te voy a platicar, Paco, nos la envía Bruno. Y esta es pues una historia bastante... Tiene sus partes lindas y también algunas partes que sí te impactan, ¿no? Bruno siempre había tenido una relación distante con su abuela, Eugenia. No se llevaban mucho, no se veían mucho, no convivían, porque para sus papás la abuela era un caso perdido. Esa mujer tiene creencias raras, decían. Esa mujer hace prácticas oscuras, casi satánicas. Haz de cuenta que pensaban que la abuela era una mujer mala, porque pues para ellos la fe cristiana lo era todo. Claro. Entonces todo lo que ellos olieran que no fuera cristiano, obviamente lo rechazaban y no querían que en su familia hubiera alguien que tuviera esas prácticas raras, como lo llamaban ellos, porque pues claramente ante las creencias de ellos esto estaba mal. Pero Bruno, que es el chico que nos envía la historia, pues todo esto lo hacía que él quisiera conocer más acerca de todo esto. Quería enterarse acerca de los rituales que su abuela hacía, las cosas oscuras que supuestamente ella manejaba. Quería saber más historias acerca de magia, de cosas raras que había escuchado hablar a su abuela. Y también tenía algo que su abuela siempre decía, que era el otro lado. Él quería saber qué era eso, porque su abuela siempre decía que había cosas en el otro lado. No podía evitar toda esta situación, Bruno, y pues esta curiosidad lo llevó a buscar un poquito más a su abuela. Cada vez que él podía, se escapaba e iba a visitarla. Eran raras las ocasiones en las que él podía llegar a casa de Eugenia y saludarla, ¿no? Y en una ocasión, pues, claramente le dijo, abuela, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de todo esto que tú haces. Yo quiero saber qué es lo que estás haciendo, cómo lo haces y para qué sirve. Sus padres claramente nunca le iban a permitir hacer todo esto, ni investigar acerca de lo que la abuela hacía. Entonces, en esos tiempos que él ganaba para ir a visitarla, aprovechaba. Eugenia, siempre tranquila, le explicaba todas estas cosas y le dijo que la espiritualidad no era algo malo, pero que había que tratarla con respeto. Okay. Hay una frase que su abuela le dijo y que creo que es bastante pues clara, precisa y me gustó mucho. Dice así: hay mucho que no ves, Bruno, pero el hecho que no lo veas no significa que no existe. Que no existe. Entonces, aquí con esta frase, pues Bruno entendió todo, ¿no? Dice, yo creo que estas prácticas que mi abuela realiza son algo pues fascinante, pero que hay que saber llevar. Fue durante uno de esos fines de semana que Bruno pudo hacer algo que le cambió la vida. Su abuela Eugenia, por primera vez, le mostró la Ouija y le dijo, esto es para contactar con el otro lado, que eran las palabras que él había escuchado que no sabía de qué se trataba. Claro. Le explicó Eugenia que esto lo podían usar para contactar con espíritus, con personas que ya no estaban en este plano, con familiares queridos, etc. No es un juego,
pero tampoco es algo tan peligroso si tú sabes lo que haces, se lo dijo su abuela. Le mostró cómo colocar los dedos, cómo se hacía todo el proceso. Pusieron los dedos sobre el cursor, ambos, y comenzaron a hacer preguntas. Al momento que hicieron la pregunta, el cursor se mueve. Ellos preguntaron si había algún espíritu en este lugar en donde estaban ellos. Se mueve hacia el sí. Y ahí Bruno se queda como impactado y dice, ¿qué es lo que está pasando? Es la primera vez que él está pues viviendo esto, ¿no? Y vuelven a hacer otras preguntas. Y aquí es donde Bruno dice, ¿quién eres? Y el cursor empieza a marcar el nombre de Marco. Marco era el abuelo de Bruno, esposo de Eugenia, que había fallecido cuando él solamente tenía 2 años. Entonces, técnicamente no lo conoció, no tuvo contacto con él. Y ahí fue donde él se fascinó con todo esto, porque ya había tenido algunas pláticas con Eugenia, con su abuela, acerca de cómo había sido su vida cuando estaba el abuelo, todo lo que vivían. Entonces él sentía que había una conexión entre ellos por las pláticas que había tenido ya con Eugenia, y pues le parecía fascinante el hecho de poder hablar con su abuelo, aunque ya no estuviera en este plano. La sesión duró un pequeño rato y sintió Bruno esta extraña mezcla entre emoción y terror, porque claramente tenía miedo, era algo nuevo para él, pero también estaba emocionado por todo lo que estaba sucediendo. Y no me vas a dejar mentir, cuando uno hace y experimenta cosas nuevas, para ti es como que quiero volver a hacerlo, ¿no? Sí. Como que te llena de emoción todo esto, y eso era lo que Bruno sentía. En sus visitas posteriores siempre le pedía a su abuela que repitieran esa sesión y que él quería hablar con su abuelo Marco, ¿no? En alguna de las ocasiones lograron contactar con él, en otras ocasiones contactaban con algunas otras cosas. Entonces les dejaban un mensaje breve y a veces no duraban mucho estas sesiones, ¿no? Con el paso de los años, pues Bruno se comenzó a cuestionar un poquito más acerca de todo esto, decidió aprender acerca de todo lo que hacía su abuela y también cuestionaba lo que sus padres le decían en su casa y todas las palabras feas y cómo se dirigían hacia su abuela por estas prácticas que ella tenía. Todo esto que ella hace la va a llevar al infierno, decían sus papás. Entonces a él se le quedaban bien grabadas estas palabras porque no entendía por qué tachaban a su abuela de ser una mala persona. Claro. Si cuando él estaba con ella la pasaba muy bien y quería mucho a su abuela, ¿no? Entonces ya él empezaba a ver las cosas de otro modo. Había algo en las conversaciones con su abuela que le hacían pensar que ella no era mala y que no estaba tan equivocada. Ella nunca había hecho nada para dañar a alguien, entonces no entendía por qué sus padres no querían saber nada de ella. A veces, entre risas y bromas, decían ciertas palabras hirientes sus padres o su familia hacia su abuela y él se incomodaba bastante, ¿no? En ocasiones, cuando iba a la iglesia, escuchaba cómo ahí en la iglesia pues hacían condenas hacia estas prácticas o hacia las personas que hacían lo que su abuela hacía. Okay. Y claramente Bruno se sentía raro, ¿no? Se sentía raro tanto porque recordaba a su abuela y también recordaba que él estaba también aprendiendo todas estas cuestiones. Entonces, como que le quedaba el saco, ¿no? Okay. Pasaron muchos años después de todo esto que te platico y lamentablemente Eugenia perdió la vida. Para Bruno fue un golpe súper fuerte porque pues él ya estaba acostumbrado a escaparse, ir a ver a su abuela, convivir con ella y aprender de ella, ¿no? Entonces, afortunadamente, algo que hizo que Bruno se sintiera pues tranquilo fue que pudo recuperar eso que hizo que la relación entre Eugenia y él fuera agradable, la Ouija. La Ouija fue lo que los unió, entonces Bruno decidió buscarla, la recuperó y la tuvo con él. Ya tenía bastante conocimiento acerca de todo esto, entonces pues claro está que él podía hacer las sesiones cuando quisiera. Un par de años después, Bruno decide ir a visitar a sus padres por una cena que iba a ver en familia y dice, bueno, vamos a darle la oportunidad. Era un poquito alejado de ellos por la misma cuestión que no le gustaba, que siempre hablaban mal de la abuela, ¿no? El tema de su abuela obviamente salió a colación entre toda la familia y ya sabes, comenzaron los comentarios negativos sobre ella, a pesar de que ya no estaba en este plano. Híjole. El papá de Bruno, Gerardo,
sacó su discurso sobre lo que él llamaba la oscuridad en la que vivía Eugenia. O sea, siempre para él era una persona oscura, una persona llena de malas cosas. Condenada, aquí, ¿no? Así es. Y aquí fue donde Bruno perdió el control. Imagínate que tú quieras a alguien tanto y que ya no esté aquí y los demás estén todavía hablando pestes de esta persona. Obviamente vas a reaccionar y vas a querer defender a la persona. Bruno grita: ya basta, papá. ¿Por qué no dejas de hablar de ella? Mi abuela siempre te amó hasta su último minuto en esta tierra, dice. A pesar de todo lo que decías de ella, a pesar de cómo la tratabas y de que nunca quisiste estar en contacto con ella siempre te amó. ¿Y sabes algo? Hoy le sigue doliendo que hables de ella, dice. Como si por tus creencias fueras un ser superior a ella o a todos los que estamos aquí. Siempre hablas del gran amor a tu Dios cuando todo el tiempo rechazaste a la persona que te dio la vida, le dice Bruno a su papá. Entonces imagínate estas palabras Qué fuerte. de tu hijo hacia ti. Claro. Y le dice: solamente porque ella no creía en lo mismo que tú, dice. Es injusto que te comportes así. Gerardo se le quedó viendo confundido y Bruno siguió reprochándole. Le dice: ¿te duele también que el abuelo nunca te haya dicho que se sentía orgulloso de ti? Dice. Porque nunca lo estuvo, dice. Él, hasta la fecha, le duele que sigas estafando a tus hermanos, dice, que al día de hoy los estafes y que hayas rechazado a tu madre. En ese momento, la mesa se quedó en silencio y sus hermanos que estaban ahí presentes, los hermanos de Gerardo, se comenzaron a mirar así como: ¿qué está diciendo este chico, no? Y así como de: está súper raro. Entonces, Gerardo, el papá de Bruno, se levantó y le empezó a decir: a ver, cálmate, deja de estar diciendo cosas que tu abuela te dijo antes de morir y no sé qué. Y le dice Bruno: es que ella no me dijo nada, dice. Yo tengo contacto con mi abuela, dice. No, pues. Mediante la Ouija. Y ahí fue donde explotó. Y su papá se quedó como: no puede ser, ¿no? Le dio un golpe bastante fuerte porque pues, claramente tu hijo, la persona que... La gravedad del asunto. Exacto. ¿No? Entonces, cuando pasa todo esto, él se va y todo, sus tíos empiezan a investigar todas las palabras que había dicho Bruno acerca de que los estaba estafando. Ellos tenían un restaurante que habían abierto, no tenían mucho. Y ahí les estaba haciendo unas malas jugadas Gerardo, el papá de Bruno. Y eso que era creyente. Así es. Y se dieron cuenta de que lo que dijo Bruno era verdad. Y ahí fue donde les cayó el 20, que dijeron: ¿cómo es que lo supo? ¿No? También porque supuestamente su abuelo se lo había dicho. Y dijo: pues es que él está pendiente todavía de sus hijos que sí son buenas personas, ¿no? Hasta el día de hoy, Gerardo sigue sin dirigirle la palabra a Bruno, que es la persona que nos envía esta historia, y Bruno sigue contactando con el más allá. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y qué peligroso. Sí. Pero qué interesante al mismo tiempo. Te voy a decir algo, y voy a decir algo a la audiencia que no le va a doler, pero le va a doler a las personas que suelen creerse más por creer en algo. Uh-huh. Y es que la realidad es que bíblicamente no existe un pecado grande o un pecado chico. El pecado es pecado en todas sus facetas. Así es. Y como puede ser pecado lo que tú juzgas de tu hermano, como es el mismo pecado, la misma gravedad, si tú haces cualquier tipo de ofensa contra tu prójimo. Entonces, no nos creamos perfeccionistas, ni perfectos, ni nada. O sea, por tener una creencia no nos creamos superior a alguien más. Realmente, con la vara que midas serás medido. Así nada más. Yo, Dafne, para finalizar mi participación en esta sesión, debe decir esta sesión Ouija, pero esta sesión... Próximamente. En esa sesión de historias que tienen que ver con la Ouija, quiero revivir un clásico del canal. Una historia que en su momento fue contada hace más de un año y que ha sido de mis historias favoritas. Fíjate que hay historias que son tan buenas que no merecen que se queden guardadas en alguna parte de internet, sino revivirlas de vez en cuando. Yo creo que más de un año es suficiente para volver a recordar este clásico. Esto me lo comparte David hace cerca de 2 años. David actualmente vive en Tepanco, Puebla. Y lo que él vive con la Ouija, para mí ha sido de las cosas más fuertes,
porque involucran un tema de liberación y un tema bastante pesado. Esto ocurre en los años 90 en un pequeño pueblo de Puebla que tenía muy pocos habitantes, incluso solamente contaba con una primaria y una secundaria. Él en ese entonces cursaba la secundaria, una secundaria bastante peculiar. En esta secundaria él me cuenta que había un rumor de pasillo, una vieja leyenda de que su escuela era pues un lugar donde se avistaba a una entidad que parecía un niño. Él dice, todo el mundo hablaba del niño que se aparecía en los salones, y como era una escuela que estaba a orilla de calle, incluso las personas que transitaban de noche y pasaban enfrente de la escuela veían a un niño dentro de aulas. Y cuando la gente se acercaba para ver más de cerca, como que la imagen del niño se iba perdiendo, se iba difuminando, por así decirlo. Entonces, pues era un pueblo lleno de leyendas, pero la que predominaba mucho en su escuela era la de un niño. Y este niño supuestamente nace la leyenda porque hubo un alumno de primer grado que en la parte de atrás de la escuela había un pozo, y este pequeño cae, desafortunadamente pierde la vida, y de ahí nace la leyenda del famoso niño que se aparece en la escuela. Bueno, pasó. Él limpiando un salón, un pupitre que se queda porque lo castigan por pelearse con alguien. Él se pone a hacer el aseo de un aula. Lo mandan a limpiar un salón que más que era salón parecía una bodega. Estaba lleno de pupitres empolvados, un montón de muebles sucios, estantes llenos de libros y cajas que decían, había libros que eran como de alumnos que estuvieron aquí hace más de 15 años. Entonces le tocó limpiar un desastre, al grado de que estaba tan molesto porque lo pusieron a limpiar, que bajaba las cajas y las azotaba, y ya estaba muy molesto. Y en una de esas, él baja una caja muy grande que estaba en la parte de arriba de una repisa, y cuando la tira al piso sale un polvadero, y le llamó la atención una hoja que estaba arriba que decía, favor de devolver a Julián. Él empezó a ver, pues le llamó la atención y se dio cuenta que era una mochila, y la mochila tenía unos libros viejos, tenía por ahí creo que un yoyo, era como juguetes, pero hasta abajo encontró una tabla ouija. Cuando él la ve, no sabía en ese entonces exactamente qué era, pero le llamó la atención porque la descripción que él me da es, Paco, es una ouija bastante conservada. Incluso el material del que estaba hecho era cedro. Pesaba mucho, era lo que hacía que la caja pesara tanto. Me llamó la atención el ver el sol, la luna, el abecedario. Por ser el abecedario pensé que era algo de la escuela, pero tenía como unas figuras muy raras que al mismo tiempo me hacían pensar que no era algo de la escuela. Pero ¿quién era Julián? ¿Y por qué nunca se lo devolvieron? El caso es que él se apuró a limpiar y se le hizo fácil guardar la ouija en su mochila, colgársela e irse. Llegando a su casa, la saca y se da cuenta de que exactamente era una tabla, pero no estaba tan seguro cómo funcionaba, y decide guardarla abajo de su cama. En ese momento, al día siguiente, en la escuela, empieza a platicar con sus compañeros y le dice lo que encontró. Sus compañeros le dicen, eso es una ouija, y le empiezan a explicar que es ocupada para hablar con espíritus. Tú puedes hablar con espíritus, solamente haz esto, pregúntale y esa te va a responder. Y le empezaron a decir cómo, y le dicen, pero ten cuidado porque por los adultos esto es tomado como algo satánico y te pueden regañar, te pueden castigar. Y él pues no esperó nada. En cuanto salió de la escuela, llegó a su cuarto, se encierra, saca la tabla y empezó a jugar. Esto se fue haciendo una práctica bastante recurrente porque ya el momento de salir era necesario para ir a jugar la ouija. Ya se volvió parte de sus actividades primordiales y se genera esa adicción porque él quería saber más. Él quería todo el tiempo más preguntas y tener más respuestas. Y él empezaba a hacer un montón de preguntas y se generó pues ya un vínculo, algo que es muy peligroso cuando juegas la ouija, porque sabemos que eso puede ser algo bastante pesado. Y exactamente es lo que pasa en esta historia. Cuando él genera un vínculo, los cambios empiezan a ser muy notorios. Empezó a tener pesadillas, empezó a ver sombras en su hogar, empezó a
a ver cambios que incluso sus padres le llegaron a decir: David, ¿estás bien? ¿Estás consumiendo drogas o algo? No, mamá, no, papá. Es que te hemos visto muy cambiado. Últimamente no sales de tu cuarto, te encierras. En las noches escuchamos que tienes pesadillas. O sea, el cambio era muy notorio. Y de repente le empezaban a ver marcas. ¿Qué pasó? ¿Te peleas en la calle? Y es cuando él, pues, se ve obligado casi a contarles la verdad. Y le dicen: fíjate que aquella tarde que llegué muy tarde de la escuela, fue porque no me quedé jugando fútbol. Me quedé castigado porque me peleé con un compañero. Y me mandaron a limpiar un salón y encontré esto. Y cuando ven que saca una ouija, él me lo cuenta en el correo, y le dieron una tunda. Dice, una, por hurtar. Dice, porque sus papás le dijeron: nosotros no criamos a ningún criminal. 2, por traer eso a la casa, porque eso es algo satánico. Y le empezaron a decir, lo empezaron a satanizar. Y es donde le confiesa que no podía dormir, que veía sombras, que estaba muy intranquilo. Y a la mano, el hermano de su papá era una persona que se dedicaba a ese tipo de temas. Y dicen: ven, te voy a llevar con mi hermano para que te haga una limpia. Lo llevan a que le hagan una limpia y empiezan el proceso. Él cuenta que cuando llega a la casa de su hermano, de su tío, perdón, hermano de su papá, lo empiezan a rociar con hierbas, con aceites, y se da cuenta que había momentos donde él sentía ira, sentía muchas ganas de golpear, sentía ganas de lastimar a quien sea. Y su tío le dice a sus papás: el problema de David es grave porque nos estamos enfrentando a algo muy fuerte. Tenemos que hacerle más sesiones porque con una no es suficiente. David nos cuenta que cuando le hacen el primer intento de liberación, en vez de que las cosas se calmaran, empeoraron. Dice que la entidad que veía en sueños la veía tan real en la vida real. No parecía una imaginación o un pensamiento. Lo veía tal cual. Incluso había momentos donde éste le llegaba a hablar y lo amenazaba. Y pasó algo muy raro. David vivía cerca de la escuela, pero David, cuando se acostaba a dormir, despertaba en el patio de la escuela, en la parte de atrás, cerca del pozo. Ahí despertaba él. Él no sabía cómo demonios salía de su casa, porque su casa tenía llave, tenía candado. Él no se explicaba cómo salía y cómo es que no se despertaba. Sus padres muchas veces preocupados recurrían con su familiar y le decía: es que tenemos que hacerle más limpias. Entonces en ese momento David, preocupado, porque decía: es que yo no me quiero caer al pozo, o sea, yo puedo llegar y me puedo matar y no me voy a dar cuenta. Él en ese momento recordó el nombre de aquel viejo alumno, Julián, y dice: le voy a preguntar a la maestra Tere. La maestra Tere era la maestra con más antigüedad en la escuela, y quiero saber quién era Julián y pues saber qué se trata, por qué tengo esto. Y es cuando él descubre algo bien aterrador. Resulta que Julián fue el niño que había caído al pozo en primer grado. Él no sabía. Ella le dice: Julián fue el alumno de primer grado que cayó al pozo. Y su familia nos contaba que él tenía un diagnóstico de una enfermedad mental, porque él padecía como de persecución todo el tiempo, estaba muy alterado. Y en una ocasión nos enteramos de ese grave accidente. Dice: me sorprende que tú sepas de él. Y es donde le dice: es que yo encontré una caja con esto. Dice: eso no debe estar en el salón. Eso se le debió entregar a su mamá en ese entonces. Probablemente por lo que pasó, simplemente en vez de entregarlo, lo arrumbaron y se quedó ahí. Y fue lo que encontró David. Cuando David le cuenta esta verdad a su tío y a sus padres, entendieron algo. Se iba a repetir un ciclo. La misma entidad trabajaba de la misma forma. Llegaba,
no poseía como tal, pero sí se aprensaba a alguien, en este caso a un joven, lo manipulaba hasta matarlo. Entonces ya iba a ser la segunda vez. En ese momento el tío le dice: vamos a practicarle otra liberación, pero en esta ocasión, ahora que ya sé esto, traigan la ouija, tráiganla para acá. Y empieza la sesión y dice que este tío llama a más personas, colegas que tenían este conocimiento ancestral, y dice: mientras mi tío me estaba haciendo un ritual con velas, con esencias, otras personas empezaron a rodear la ouija con líquido flamable y empiezan a prenderle fuego mientras a mí me estaban liberando. Hay un momento donde él pierde el conocimiento, como que se desvanece, pero antes de desvanecerse, dice: yo alcancé a ver cómo la ouija se empezó a quemar y empezó a salir mucho humo negro, mucho humo negro, pero en el humo yo alcancé, antes de desmayarme, alcancé a ver cómo se dibujaban rostros, así, con bocas muy grandes. Y en un momento yo me desvanezco y afortunadamente logró desvincularse de la entidad que estaba pues aprensado a él. Ese es uno de los casos de ouija que me llegó hace mucho tiempo, la ouija de la escuela, la ouija que estaba maldita, y es uno de los clásicos que me encanta recordar porque nos hablan de cómo se van repitiendo ciertos ciclos y cómo es la forma de trabajar muchas veces de estas entidades. Si no rompes con eso, la cadenita va y se va haciendo más grande. Qué fuerte. Sí. Oye, aparte porque pues hay algunas entidades que, como dijiste tú, a veces ahí están y son las mismas que te están contestando cuando vuelves a hacer el contacto con la ouija, ¿no? Este es el caso de Paola. Tiene que ver con esto que te estoy diciendo porque ella logra contactar con un ente con el que también su padre había tenido contacto. Ok. Paola tenía 16 años cuando sucedió algo que pues le cambió la vida por completo. Su madre lamentablemente falleció. Cuando esto pasa, ella tiene que irse a vivir con su padre. Sus papás estaban separados, ya tenía algunos años. Entonces ella creció con su mamá y con su papá, aunque tenía una relación pues más o menos, no era la mejor relación de padre e hija. Entonces le costó bastante trabajo mudarse con su padre, quien estaba en otra ciudad, el señor Samuel. Entonces pues ni modo, tenía que irse con él. Se fue para allá y fue un cambio pues bastante fuerte para ella. Siempre esta relación con Samuel, su padre, fue un poco distante. La tristeza de Paola por este suceso de la muerte de su madre pues la llevó a un grado de depresión bastante alto. Ella se la pasaba llorando, sentía a veces que se ahogaba por esta pena que ella estaba sintiendo. Se pasaba horas acostada, llorando, hablando con la foto de su mamá. Solamente veía la foto y le decía: te extraño, mamá. Le reclamaba por qué se había ido. ¿Por qué te fuiste tan pronto? Estoy muy pequeña, todavía te necesito, le decía a su mamá. Las noches eran lo peor. Como bien sabemos, estando solos se siente más la ausencia de las personas que amamos. Entonces, durante la noche ella abrazaba su almohada y se quedaba llorando hasta largas horas de la noche, hasta el momento en el que se quedaba dormida de tanto llorar. Un día estaba en la escuela y entre conversaciones que tenían sus compañeros, logró escuchar que unos de ellos dijeron que tenían una ouija y que ellos contactaban con el más allá, ¿no? Con personas que ya estaban pues en otro plano. Al principio Paola pensó que era una broma que sus compañeros estaban jugando, porque a muchos de ellos les gustaba pues platicar acerca de estas cuestiones paranormales, ¿no? Y cosas raras que inventaban ellos para poder asustarse. Pero la idea de poder contactar con el más allá a Paola le pareció bastante interesante porque dijo: ¿y si sí funciona? ¿Y si realmente sí puedo contactar a mi mamá? ¿Hablar con ella y decirle lo que siento? Entonces no tardó mucho en decidirse. Ese fue el punto clave para ella, pensar en que podía hablar con su mamá. Entonces, una noche,
Paola esperó a que su padre se durmiera para ir a abrir su cartera y sacar dinero. Esto para poder comprarse ella una tabla Ouija y hacer lo que ya tenía planeado. Al otro día, muy temprano, se dirigió hacia el supermercado, porque en ese tiempo estas tablas las encontrabas en donde fuera. En el supermercado las vendían tal cual como un juego de mesa, entonces era muy fácil adquirirlas. Y para ella fue muy fácil ir al supermercado a comprarla, ¿no? La adquirió y todo, algo nerviosa. No pensó en las consecuencias, nunca se imaginó que algo grave pudiera pasar. Esa misma noche, sin que su papá se diera cuenta, no sabía tampoco que había comprado esto Paola, se encerró en su cuarto, sacó la tabla y comenzó a hacer esta actividad de intentar contactar con alguien más. Puso sus manos sobre el cursor y empezó a decir: mamá, ¿estás aquí? No pasó nada, no hubo respuesta, se durmió, y así pasaron varios días en los que Paola estuvo insistiendo, tratando de encontrar ese contacto que ella tanto anhelaba con su mamá y con el más allá. Ya estaba casi por darse por vencida porque no lograba contactar con nadie, no funcionaba, no se movía nada. Entonces dijo: bueno, lo voy a intentar una vez más, a ver qué pasa. Se sentía un poco tonta también porque decía: creo que esto es falso y solamente fui a gastar dinero y no pasa nada. Justo esa noche que ella ya estaba decidida a dejar todo esto, vuelve a preguntar: ¿hay alguien aquí? Y en el momento inmediato de su pregunta, el cursor se mueve hacia el sí. Ella empieza a temblar de los nervios y del miedo, no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero dijo: voy a seguir preguntando. Vuelve a hacer la pregunta y dice: mamá, ¿eres tú? Y el cursor se mueve hacia el no. Ok. Entonces ella se puso todavía más nerviosa porque dice: entonces, ¿quién es el que está aquí? ¿O con qué estoy hablando? Si no es mi mamá, ¿no? ¿Quién eres? Y el tablero le responde: Raúl. Ella se quedó bastante atónita y le dice: ¿cuántos años tienes? Y le contesta: 8. También era un niño. Por eso te decía yo que a veces estas cosas siempre buscan como que los veas como que algo bonito, ¿no? Sí. O algo tierno. Inofensivo. Así es. Paola, bastante confundida porque no sabía si tenerle miedo o tal vez pensar que era inofensivo, como tú lo dices, siguió preguntando. Ahí siguieron hablando y esta entidad llamada Raúl le contó que él llevaba muchos años en ese lugar y le dijo algo clave: yo estoy aquí desde antes que Samuel llegara. Samuel es el papá de Paola. ¡Wow! Pasaron los días y siguió ella contactando con esta entidad. Ella le puso Raulito, porque su amistad se hizo bastante cercana, siempre se aparecía ahí para hablar con ella. Se hizo un vínculo, exacto. Se intensificó todo esto de que ella estaba hablando con él. Una noche en su cuarto a oscuras, pues le llegó ese momento otra vez de tristeza a Paola. Se acostó, abrazó la almohada, recordó a su mamá y empezó a llorar y a decirle: te extraño tanto, mamá, ¿por qué no estás aquí? Te extraño mucho. Mientras se secaban las lágrimas, volteó hacia un espejo que ella tenía en su cuarto y vio una sombra de un niño. Se espantó al momento y volteó hacia donde supuestamente estaba la persona. No había nada. Regresa la mirada hacia el espejo y se seguía viendo esta sombra. Okay. Entonces dijo: tranquila, debe ser Raulito, no me voy a espantar. Entonces, después de este susto, escucha que le dicen: ella también te extraña, pero no puede estar aquí contigo. Tranquila, yo también extraño a mis papás, le dijo. Entonces ahí es donde Paola se da cuenta que efectivamente era Raulito el que estaba ahí observándola, ¿no? Completamente sorprendida, no sabía si esto que estaba pasando era real o era un sueño. Y pues después de esto, cuando ya lo vio a Raulito en el espejo, ya siguió pasando que lo veía sin necesidad de usar la Ouija. O sea, ya esta entidad estaba con ella. Ya tenía el poder. Día a día, a la hora que quisiera, estaba detrás de ella. Y supuestamente era su amigo.
Entonces, para ella ya se había vuelto algo común hablar con él cuando se sentía triste. Era como un amigo con el que se Claro. desahogaba, ¿no? Nunca le contó a nadie sobre lo que ella estaba viviendo en ese momento porque claramente la iban a regañar, Sí. le iban a empezar a decir que era algo malo, que por qué lo estaba haciendo. Entonces decidió evitarse todo esto y se calló, no dijo nada, ni siquiera a su papá. Pero en una fiesta de cumpleaños donde estaba toda la familia, algunos amigos y conocidos, escuchó que uno de sus tíos se acercó con su papá y le dijo: Samuel, ¿todavía sigues viendo al niño que veías? Y ahí fue donde Paola dijo: mi papá sabe También. sobre Raulito. Y ella lo primero que pensó fue que esta coincidencia iba a hacer que la relación entre su papá y ella fuera más cercana, Claro. porque dijo: vamos a tener algo de qué hablar, Algo en común. algo en común, algo de qué platicar. Voy a poder acercarme a mi papá, porque como bien te Sí. dije, la relación entre ellos no estaba, pues no era cercana, no era una buena relación de padre e hija. Entonces, se sorprendió bastante cuando ella lo escuchó y pues decidió decirle a su papá. Cuando acaba la fiesta y todo, va y se acerca a su padre y le dice: papá, tengo que hablar contigo. Fíjate que pasó esto, compré una tabla, estoy contactando, así, asá. Y la reacción de su padre cuando ella le dijo esto no fue la que ella esperaba que él tuviera. Su papá, en lugar de platicarle a ella, se puso como loco. Explotó, la empezó a regañar y le dijo: estás loca, ¿por qué haces todo esto? ¿Dónde está esa tabla? O sea, se puso muy agresivo Sí. con ella. Ella pues tomó la decisión de entregarle la tabla y le dijo: discúlpame, papá, no pensé que te fueras a poner así. Su padre enfrente de ella rompió la tabla y le dijo: no vuelvas a hacer nada de esto, estás mal, te vas a ir al infierno. O sea, se puso Wow. histérico, ¿no? Entonces, nunca más vas a jugar con estas cosas, Paola. Al día siguiente, Samuel la llevó con su abuela para que la exorcizara, ¿no? Porque para él esto ya era la perdición. Entonces la lleva con la abuela. La abuela le pone un aceite medio extraño en la frente y empieza a decir oraciones como reprendiendo a Paola, como si estuviera poseída, Sí. ¿no? Entonces ella pues solamente se quedaba observando como qué está pasando, ¿no? Porque Ella estaba consciente de las así es, cosas. estaba consciente, no pasaba nada extraño para ella y decía: ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué no me creen? Y entonces a partir de aquí fue donde la familia empezó a mirarla raro, hacían comentarios cuando la veían así como de que es la rarita, ¿no? O sea, la trataban también Sí. muy despectivamente por todo esto de lo que se enteraron, que pues ella realmente no quería que nadie supiera. Claro. Y a partir de lo que sucedió, que le dijo a su papá y la llevaron con su abuela, pues todos se enteraron, ¿no? Entonces, esto pues no había funcionado, su papá estaba cada vez más distante de ella y a pesar de que oraron por ella y de que toda la familia pues pidió por su bienestar y fueron a bendecir su casa y todo, Raulito siguió ahí con ella. Siguieron siendo amigos, seguían hablando, no había tabla ni nada y aún así seguían teniendo contacto. La relación entre Paola y su papá se fracturó todavía más, seguían distantes, no se llevaban nada bien y en ocasiones el señor le reprochaba que pasaba malas noches y que soñaba con el niño por culpa de ella. Ok. Le decía: tengo pesadillas con él por tu culpa, porque tú lo llamaste. O sea, la culpaba de que él no pasaba una buena noche, ¿no? El rechazo de su padre y de toda la familia paterna y de todo lo que le decían y hacían hizo que Paola, ya más grande, tomara la decisión de regresarse a Chihuahua con la familia de su mamá, porque pues no se sentía cómoda en el lugar en Claro. donde estaba, ¿no? Y Paola cierra el correo contándonos que después de 30 años Wow. ella sigue utilizando la Ouija y aunque después se contactó con su mamá, ya logró contactarla a ella. Gracias a ese error que ella tuvo la primera vez que usó la Ouija, conoció a Raulito, que al día de hoy sigue siendo su amigo, No manches. sigue estando con ella. O sea, no hablamos que ya no hubo. A ver, aquí ya entiendo otra cosa. Y pasa de los pocos casos. Sí era entonces
Sí. un espíritu real, Sí era un espíritu real. pero no demoníaco. O sea, Exacto. Como los demás pensaban. ajá, Era algo que sí la buscó para ser su amiga. Entonces es aquí donde yo te pregunto, Paco, y son dudas que a veces surgen. ¿Cómo saber si sí es algo bueno y si ya hemos tenido sí. personas que vienen que tienen entidades con ellos y que son sus amigos, ¿no? Lo que pasa es que cuando no culmina en una posesión, es cuando podemos decir, sí es una entidad, pero no te quiere dañar. Simplemente como gente que carga muertos. Muchos como protección, para activar el don, como le dicen. Ujú. Ellos acostumbran a vivir con ese tipo de entidades. Que únicamente lo que quieren muchas veces es no estar solos. Porque nadie los ve y nadie los escucha. Entonces cuando crean un vínculo, se vuelven parte de ti. Pero no te quieren dañar. Y otras veces están los que culminan en tu muerte, poseyéndote, cosas muy, muy turbias. Pero son pocos los casos que terminan así. Sí, imagínate. Muy pocos. Después de 30 años nos dice Imagínate. Paola que sigue estando ¡Wow! Raulito con ella y ella sigue haciendo estas prácticas. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué manera de cerrar este episodio! ¿Cómo te la pasaste? Excelente. Salgo con más ganas de usar la... No manches. No, me la pasé muy bien. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Y Sí. gracias también a todos los seguidores de Extra Normal que nos comparten estas historias que la verdad son impactantes. Gracias a todos que llegan también hasta acá. Gracias, Dafne. No olviden seguir Se Regalan Sustos. Ahí estoy seguro que se la van a pasar bastante bien. Vayan a visitarnos. Familia, gracias a los que terminan los episodios. Ya saben que me caen muy bien los que terminan todo el episodio. Si estás en YouTube, por favor, suscríbete, activa la campanita. Si nos escuchas por Spotify, por favor, allá síguenos también. Recuerda que los episodios sin censura están en Spotify. Gracias a todos. Gracias por este momento que compartimos todos juntos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.